Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Grijalva. El día de hoy le voy a presentar diferentes patologías. La primera es cistitis aguda y crónica, que esta es una inflamación en la vejiga que puede ser de origen infeccioso o no infeccioso y básicamente se va a clasificar en dos, en aguda y crónica. La aguda, su agente causal es la Escherichia coli y son un 80-90%. Tiene factores predisponentes como la higiene inadecuada del área, esto más que todo en mujeres, por la anatomía y por la cercanía básicamente del área. Relaciones sexuales frecuentes o recientes, uso de dispositivos urinarios como la sonda vesical, vaciamientos vesicales incompletos y menopausia. Esto básicamente por la disminución de estrógenos en las mujeres. En la crónica, él se va a originar por la persistencia o la recurrencia de infecciones que no se van a tratar de manera adecuada. La causa común son episodios repetidos de cistitis aguda, cambios estructurales, engrosamiento de la pared vesical y alteraciones del flujo urinario. Como fisiopatología de la aguda, tenemos que lo primero es una colonización perineal y ascenso bacteriano. Entonces, las bacterias comensales del intestino, comúnmente la Escherichia coli, va a colonizar el área perineal y va a ascender a la uretra y hacia la vejiga, aprovechando, digamos, en las mujeres la corta longitud de la uretral en la mujer. Y pues básicamente también un entorno favorable para la colonización es que sea húmedo, como en el caso de las mujeres. Lo segundo, tenemos la adhesión bacteriana al epitelio vesical. Entonces, si aquí nos damos cuenta, las bacterias tienen como unos pelitos, que son unas fimbrinas. Estas básicamente se van a fijar, aquí lo estamos viendo cómo se fijan, a los receptores del urotelio, permitiendo como su permanencia y básicamente que al momento de orinar no se elimine. Básicamente eso. Entonces, de tercero vamos a tener una activación de la respuesta inmune local. Básicamente, pues esto va a desencadenar la liberación de citocinas proinflamatorias, lo que va a traer nitrófagos, macrófagos al sitio de como tal, de la infección. Esto va a producir un edema o una hiperemia de la mucosa vesical, generando irritación de las terminaciones nerviosas locales. Esto va a generar como tal una inflamación vesical que va a causar como espasmos del músculo detrusor, que va a aumentar la frecuencia urinaria o la quiuria y va a provocar como tal urgencia de orinar. Además, el edema va a comprimir como tal las terminaciones sensitivas. Esto va a causar como tal el ardor al orinar, la disfuria y el dolor suprapúbico. También tenemos la lesión epitelial y hematuria, que básicamente esto ya es más que todo en casos graves. Entonces, la inflamación va a dañar los capilares del uroterio, lo que va a ocasionar la hematuria microscópica. Y por último tenemos o que se va a solucionar o a complicarse. Entonces, si se trata adecuadamente con los medicamentos que ya voy a comentar, pues la infección se va como tal a curar sin secuela. Pero si persiste y se sigue repitiendo, puede progresar a una cistitis crónica o básicamente ascender a los riñones causando una pielonefritis. Entonces, bueno, la fisiopatología de la crónica básicamente va a haber una inflamación persistente o inflamaciones como tal repetidas de las infecciones y pues esto va como tal a dañar la estructura, va a causar metaplasia, fibrosis progresiva, entonces la pared vesical básicamente va a estar engrosada y va a disminuir como tal su elasticidad y su capacidad de distensión. Esto va a causar hipertrofia del músculo detrusor, entonces la vejiga se va a adaptar al proceso inflamatorio, eh, causando una hipertrofia compensatoria que va a provocar como contracciones más frecuentes, pero menos eficaces. Y por último va a haber una alteración del vaciamiento vesical. Entonces la fibrosis básicamente y la pérdida del tono va a impedir el vaciamiento completo, lo que va a generar estasis urinaria y un mayor riesgo de reinfección. Bueno, los signos y síntomas, pues ya los comenté básicamente en la fisiopatología, aquí está como un resumen, y los laboratorios alterados en ambos, en aguda y crónica, son muy similares. Entonces, la leucocituria va a estar aumentada,
más de 10 leucocitos por campo, la esterasa leucocitaria va a dar positivo, nitritos positivos si llega a ser una bacteria gram negativa, y básicamente creatinina y BUN en ambos va a estar normal, pero en crónica va a estar elevada si llega a haber como tal un daño renal. Bueno, los medicamentos, la primera línea es nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, de 5 a 7 días. También tenemos la fosfomicina trometanol, 3 gramos, esa sí es dosis única. Y básicamente amoxicilina, AINES, y eso más que todo va a ser para el dolor e inflamación. Y en el caso de las mujeres menopáusicas, va a haber estrógenos tópicos. Bueno, como tal tenemos ahora la cistitis intersticial, que básicamente también es como conocida como síndrome de vejiga dolorosa, es una afección crónica de larga duración, pero esta, a diferencia de la que acabé de mencionar, esta no es infecciosa. Entonces se va a caracterizar por un dolor o molestia en la vejiga o zona pélvica, frecuentemente acompañada de urgencia y frecuencia como al orinar. Básicamente, estos tienes factores desencadenantes, como aquí los mencionamos: estrés, infecciones previas, alteraciones inmunológicas, exposición a ciertas sustancias químicas o alimentos que van a irritar la vejiga. Su causa exacta básicamente no se conoce, pero lo que se sabe es que no es por una bacteria, se podría decir. Bueno, vamos a continuar con la fisiopatología. Entonces, básicamente, la fisiopatología se centra en que va a haber un fallo en la capa protectora interna de la vejiga y la activación de células y los nervios. Entonces, como principal tenemos la disfunción del urotelio, que es la capa protectora. Entonces, la pared interna de la vejiga está recubierta por una capa de mucopolisacáridos, que esos van a actuar como una barrera protectora contra las sustancias tóxicas de la orina. Entonces, básicamente en esta patología, esta capa protectora va a estar dañada. Entonces, esto va a permitir o a provocar que las sustancias tóxicas que ya venía mencionando vayan a alterar o causar una inflamación o irritación crónica del músculo y tejido de la vejiga. Como segundo tenemos la activación de mastocitos, que son células inmunitarias presentes en la pared de la vejiga. Estas se activan y básicamente va a liberar sustancias químicas como la histamina, que va a contribuir a la inflamación, causan dolor y van a dañar aún más como tal el endotelio. Tenemos como tal ahora las anomalías neurológicas, hipersensibilidad y disfunción neurosensorial. Y básicamente es que la irritación crónica de la pared de la vejiga va a provocar sensibilidad de los nervios locales. Esto va a resultar como en una señalización nerviosa excesiva o anómala. Básicamente va a provocar una urgencia y frecuencia mencional constante y una percepción exagerada de dolor, incluso con un llenado vesical mínimo. Eh, y ya básicamente esto así como importante. Básicamente los signos y síntomas van a ser muy similares en la mayoría de las patologías. Entonces tenemos dolor pélvico, abdominal. Esto va a empeorar si la vejiga va a estar llena y básicamente va a mejorar o la persona va a sentir que mejora cuando orina. Entonces vamos a tener polaquiuria, que van a ser micciones frecuentes, en casos avanzados, disminución de la capacidad vesical por la formación de fibrina, porque pues básicamente la vejiga va a perder como la elasticidad y la capacidad. También pues los síntomas pueden empeorar con menstruación, el estrés, alimentos irritantes como los cítricos, cafeína, alcohol y las relaciones sexuales y el tabaco. Los laboratorios tenemos el análisis de orina, cistoscopia, biopsia vesical y citología urinaria. Bueno, tratamiento farmacológico, tenemos los AINES, básicamente para aliviar dolor e inflamación, antidepresivos tricíclicos que van a ayudar a relajar la vejiga y bloquear las señales de dolor, antihistamínicos como loratadina que pueden disminuir la frecuencia urinaria y otros síntomas,
cuarto pentosano polisulfato sódico, que básicamente es el más aprobado para tratar la cistitis, actúa reparando la capa protectora de la vejiga, que es la que yo decía que se va perdiendo básicamente, y requiere varios meses para observar la mejoría. 5, tenemos instalaciones vesicales como medicamentos o combinaciones con lidocaína, bicarbonato de sodio para aliviar directamente la vejiga. Bueno, tratamientos no farmacológicos, cambios en el estilo de vida, evitar alimentos que básicamente alteren o que irriten la vejiga, entrenamiento vesical, que esto es los entrenamientos de Kegel, eh, bueno, sí, entrenamiento, ejercicios de Kegel y ya, como tal eso. Ahora seguimos con el reflujo vésico uretral, que este consiste en que básicamente el flujo de la orina va a ir hacia atrás. O sea, la orina normalmente viaja desde el riñón, pasa por los uretes, llega a la vejiga y por último a la uretra. Ese es el funcionamiento normal. En esta patología va a ir al revés, o sea, de la vejiga al uréter y puede llegar al riñón. Se clasifica en dos, en primario y secundario. El primario es el tipo más común, cerca de un 85% de los casos, y es la forma en que se presenta al nacer. Esta es una alteración congénita, y pues aquí lo dice, que es básicamente causada por una malformación o anomalía en la unión uretrovesical, que es la válvula básicamente en esta partecita de acá, que es una válvula que básicamente une al uréter y a la vejiga. Entonces, bueno, como fisiopatología del primario, es que el túnel submucoso es demasiado corto. Esto hace que el mecanismo valvular no sea como competente y esto hace o genera que se devuelva en la orina. Y pues como tal, el dato clave, digamos, en este tratamiento es que a medida que va creciendo el niño, también básicamente se va a alargar y pues va a mejorar su función valvular. Ahora sí, continuamos con el secundario. Entonces, esto se va a provocar o va a causar por una obstrucción o disfunción de la vejiga, lo que va a provocar pues un aumento anormal y crónico de la presión dentro de la misma vejiga. Entonces, bueno, aquí voy a tratar de explicar la fisiopatología y es una disfunción de la vejiga y, donde va a haber como un vaciamiento incompleto o disfunción que puede ser por inestabilidad del músculo o falta de la relajación del esfínter. Entonces, esto va a mantener como una presión vesical elevada de forma crónica. O en el caso de que haya como tal una obstrucción, básicamente el ejemplo más común es la presencia de válvulas uretrales y que son pliegues anormales del tejido que van a bloquear el flujo de la orina fuera de la vejiga. También tenemos la vejiga neurogénica, que va a haber un daño nervioso que va a impedir que la vejiga se contraiga o se relaje normalmente, llevando a presiones muy altas y a disfunciones. Eh, Bueno, básicamente eso es lo que ya acabé de explicar. Signos y síntomas más frecuentes: fiebre, necesidad urgente o frecuencia al orinar, sensación de ardor, dolor en el abdomen o costado o espalda. Y también se puede presenciar o visualizar sangre en la orina. En lactantes se puede presentar fiebre sin motivo aparente o pérdida de apetito e inquietud. Complicaciones, tenemos la hidronefrosis, hinchazón renal, detectable solamente por ecografía. También tenemos como tal complicaciones como la hipertensión, proteinuria y continencia urinaria, en casos avanzados ya insuficiencia renal. Eh, la mayoría de los laboratorios en las patologías van a estar iguales. Antibióticos, tenemos como tal la profilaxis antibiótica cuando está indicado, medicamentos comúnmente usados, la trimetroprina, nitrofurantaína o la cefalexina. En casos de disfunción musical se puede utilizar anticolinérgicos para reducir la presión intravesical.
Tratamiento no farmacológico, básicamente es modificar conductualmente para mejorar la misión y el manejo de estreñimiento si está presente, procedimientos quirúrgicos o endoscópicos en casos graves, monitorear con estudios por imágenes como ecografía para evaluar el progreso y el daño renal si llega a haber. Incontinencia urinaria, esta es otra patología que es la pérdida involuntaria de orina. Es una condición muy común, especialmente en mujeres y en personas de edad avanzada, que este puede variar desde una fuga leve y ocasional a una incapacidad total para controlar la micción. Entonces, básicamente va a haber cuatro tipos principales de incontinencia. Eh, La primera, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, esta básicamente es la pérdida involuntaria de orina que ocurre por una presión abdominal. Básicamente va a haber como una debilidad del músculo y ligamentos del suelo pélvico y esto va a hacer que se pierda orina porque la uretra pierde básicamente como soporte. Entonces va a haber como un mecanismo de fuga cuando la persona se ríe, cuando tose, cuando estornuda, cuando corre o levanta peso. Puede ser desde pequeñas cantidades a mucho. La segunda es la incontinencia urinaria de urgencia, que es la pérdida involuntaria de orina, que está precedida por una sensación repentina de urgencia al orinar. Entonces la persona básicamente no logra llegar, no logra llegar al baño a tiempo. Básicamente esto también es como la fisiopatología es que es una como contracción involuntaria de la pared del músculo durante la fase de llenado. Entonces la vejiga ni siquiera va a estar llena, pero la persona va a sentir la necesidad urgente de ir a orinar y pues no va a alcanzar básicamente a llegar, a pesar de que la vejiga ni siquiera esté llena. Como tercera tenemos la incontinencia urinaria mixta, que esta es una, ¿qué? Una combinación de síntomas de incontinencia de esfuerzo y de incontinencia de urgencia. Y también tenemos la incontinencia refractaria, que es un término que describe la incontinencia generalmente de urgencia que no responde a tratamientos iniciales. Entonces, estas dos básicamente es como un MIS o básicamente lo mismo que estas dos primeras. Eh, bueno, como signos y síntomas de la primera, pues como yo lo decía, escapes al toser, estornudar, reírse, hacer fuerza, levantar objetos o hacer algún tipo de ejercicio. Una necesidad repentina y urgente de orinar que es difícil de contener, en el caso de la segunda, que era lo que yo mencionaba, que ni siquiera alcanza a llegar al baño. Orinarse en la cama, sensación de vacío incompleto, orina con olor fuerte y turbia. Esto ya lo expliqué. Vejiga hiperactiva, esta es un síndrome de síntomas muy común que se caracteriza por una necesidad incontrolable y repentina de orinar. Entonces, básicamente, esta condición es definida por la urgencia misional, ganas súbitas o intensas de orinar que son difíciles de posponer. Generalmente están acompañados de frecuencia urinaria. La persona va a querer como ir muchísimas veces al baño. También va a tener nicturia, levantarse 2, 3, 4 veces durante la noche para ir a orinar y puede estar acompañada de incontinencia urinaria de urgencia. La fisiopatología, básicamente, la puse. Bueno, la fisiopatología se debe a una hiperactividad del músculo detrusor, que es el músculo principal de la pared de la vejiga, encargada de contraerse para vaciarla. Entonces, en condiciones normales, el músculo detrusor va a permanecer relajado mientras la vejiga se llena y solamente se va a contraer cuando la persona decide conscientemente de orinar. Pero en la vejiga hiperactiva va a haber contracciones involuntarias de este músculo. Entonces el músculo se va a contraer de forma involuntaria, espontánea, prematuramente. Em, También va a haber como una transmisión neuronal anómala, entonces el sistema nervioso de la vejiga se va a volver como hipersensible
enviando señales de llenado y de urgencia al cerebro, incluso con volúmenes muy pequeños. O sea, la vejiga ni siquiera está llena, pero el sistema nervioso piensa o hace tomar a que sí está llena. Básicamente esto como resultado va a llevar a contracciones espontáneas, generan la fuerte sensación de urgencia, obligando a la persona a buscar un baño inmediato y pues como lo mencionaba, la vejiga no va a estar llena. Manifestaciones clínicas, disfunción sexual, depresión y ansiedad, infecciones urinarias recurrentes, riesgo de caída y fracturas, pérdida de sueño, miedo e inseguridad, entre otros. Bueno, signos y síntomas, básicamente en algunos hombres también puede estar causado por el aumento de la próstata. La mayoría de las que acabé de hablar puede estar afectado por la próstata. Tratamiento no farmacológico, ejercicios de Kegel para fortalecer músculos y control urinario, modificación de hábitos y entrenamiento vesical. Tratamiento farmacológico, tenemos el cloruro de oxybutinina para relajar la vejiga y disminuir las contracciones involuntarias, la tolterodina para reducir la urgencia e incontinencia al orinar, el troscopio para controlar la frecuencia urinaria y aumentar la capacidad vesical. Bueno, esto ya lo expliqué también. En el caso clínico tenemos a una paciente de 35 años. El motivo de consulta es que la paciente refiere que hace 3 días tiene sensación de urgencias para orinar y aumento de la frecuencia urinaria. Refiere dolor al orinar intenso en una escala del 1 al 10, elige el número 9 y dolor pélvico bajito, sin fiebre ni vómito. Antecedentes generales refiere no tener antecedentes patológicos, farmacológicos, familiares relevantes y es sexualmente activa. Los hallazgos clínicos orientan a un cuadro de polaquiuria y urgencia miccional de origen infeccioso compatible con una cistitis aguda no complicada. Digamos, en el caso de esta paciente, ella es sexualmente activa, que es como un predisponente o un factor clave para que dé cistitis aguda. Bueno, la prolaquiuria, básicamente, como lo decía, esto es básicamente aumento de frecuencia al orinar, básicamente por el hecho de que ingresaron bacterias, especialmente la Escherichia coli, y esto va a causar la urgencia miccional. Bueno, básicamente esto fue un cuadro que colocó mi compañero para diferenciar y, pues, la fisiopatología, el efecto causal y las manifestaciones clínicas de cada patología. Y básicamente la interpretación de paraclínicos, que normalmente en la mayoría son iguales, muy parecidos. Y lo importante aquí es la creatinina y búnker siempre van a salir normales porque en la mayoría no va a haber como compromiso renal, excepto en dos patologías, pero ya sí llega a ser muy complicado. Y pues antibióticos, el más, como más mencionado, es la nitrofurantoína y básicamente acetaminofén o AINES para el dolor de la paciente. Tratamiento no farmacológico, pues el más importante es evitar sí, alimentos irritantes y evitar ropa interior ajustada en el tema de las bacterias. Y también básicamente los ejercicios de Kegel que son importantes. Y pues este es como tal el PAI, dominio alterado, a un dolor básicamente agudo, lesión por agentes biológicos, en el caso de la paciente, pues porque ella presentaba una cistitis aguda, entonces es presencia de bacterias. Y básicamente esto es como los PAES y eso, función urinaria, deterioro de la eliminación urinaria y pues las referencias bibliográficas. Y ya.